Estar acá con ustedes es para mí un gusto, hermanos. He estado 2 años más o menos en Guatemala. Cuando me dieron el tema para que yo expusiera, y a medida que yo iba estudiando, incluso estos días, para mí, hermanos, ha sido muy reconfortante. Al mismo tiempo he podido otra vez escudriñar las verdades de las Escrituras. Y realmente de donde estoy viniendo en este momento es un contexto bien difícil, bien difícil. Yo te voy a decir que en estadísticas ya están llegando al 50% de profesantes cristianos. Hay muchas iglesias, muchísimas iglesias. Casi tú puedes ir en cada esquina y vas a encontrar 1 o 2 iglesias. Hay un montón de iglesias. En Guatemala hay más o menos como 14 millones de personas. Tú ya puedes hacer números. Serían como 7 millones de evangélicos en ese país. ¿Te imaginas 7 millones de creyentes en una nación? ¿Qué transformación tendría ese pueblo? ¿Qué cambio tendría realmente ese lugar? ¿Cómo la gloria de Dios se reflejaría en esas vidas, en esas comunidades? Pero yo he estado ahí, hermanos. Y con mucha tristeza yo puedo decirles, con mucho dolor, mucha gente, al igual que en nuestro país y en muchas otras naciones, no conoce a Dios. Están yendo a muchos templos, están asistiendo a edificios, se están congregando en un montón de lugares donde llenan estadios. Tú puedes ir un domingo a un estadio donde se van a congregar quizá 15,000 personas, 20,000 personas. ¿Y sabes cuál es el motivo de su unidad? No es Cristo. Están metidos y envueltos en un montón de actividades, al igual que muchos acá. Tú te vas a dar cuenta que donde vamos a encontrar las más grandes reuniones ecuménicas, cristianas, son en, por ejemplo, conciertos. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si todas aquellas personas que vamos y somos partícipes de esos conciertos y estamos por un tiempo ahí y festejando y saltando de un lado a otro? ¿Te has puesto a pensar si todas esas personas realmente fueran cristianas? Si con esa pasión que se dedican para esforzarse, para ser parte de una actividad, si con esa pasión nos dedicáramos a Dios, dedicáramos nuestras vidas. Pero tristemente la iglesia se está convirtiendo en un circo. Cada día simplemente se están predicando más herejías de hombres y nuestra cristiandad está yendo en un declive. Y hay algo bien triste en medio de todo esto. Hay algo bien triste. Que aunque hay cristianos verdaderos, hay cristianos que realmente le conocen al Señor, pocos de ellos están luchando para basarse en las Escrituras, para basar su unidad en el Evangelio. Estos días que estamos viendo acá, cada uno de los temas que estamos exponiendo, todos tienen un punto de partida, cada uno de ellos. Y es lo mismo cuando vamos a hablar de la unidad. Nuestro punto de partida es el Evangelio. Es el Evangelio. Y yo sé que en este lugar es muy posible que hayan personas que no conozcan a Cristo. Yo lo sé porque yo he sido parte de una iglesia cristiana, he sido maestro de escuela dominical, y aún así yo no conocía a Cristo. Pero en esta oportunidad yo quiero exponer las Escrituras. Y yo sé que vamos a hablar acerca de la unidad. Pero yo quiero que a medida que vayamos viendo las Escrituras, tú puedas examinar tu vida, puedas ver dónde estás tú, puedas darte cuenta de tu estado, si estás vivo o todavía no has nacido de nuevo. Quiero invitarte que veamos acerca del Evangelio, la verdad del Evangelio. Y hay 2 cosas que son bien importantes en el Evangelio. Ayer estaba hablando nuestro hermano Lee respecto a esto. Y simplemente voy a ir
complementando algunas cosas de las que él ya mencionó. Algo que es básico para que nosotros podamos tener la unidad es tener el verdadero evangelio. De lo contrario, no importa cuántas cosas tú puedes estar de acuerdo con la iglesia cristiana o con muchas profesiones evangélicas, pero si tú no partes de la base fundamental, que es el evangelio de Cristo, la verdad del evangelio, todavía estás perdido. Quiero que veamos un poquito acerca del carácter de Dios. El carácter de Dios, la perfección de Dios. Algo que es muy importante cuando nosotros escuchamos el evangelio es que tú te vas a dar cuenta que Dios es muy diferente a nosotros. Es completamente opuesto. Y es algo que no se está predicando en la mayoría de los púlpitos en este tiempo. Uno de los problemas que tenemos nosotros como personas es que no nos queremos sujetar a un Dios que sea soberano. Nos incomoda la idea de que haya alguien encima de nosotros. Nos incomoda tener que dar cuentas a otro. ¿Por qué no hacer nuestra voluntad? Y en este afán muchas personas están haciendo eso. Están presentando a un Dios que complace a las personas, que se amolda a los hombres, que está buscándolos simplemente de llenarlos de las cosas que ellos piden. Pero quiero que veamos en las Escrituras y tú mismo te des cuenta qué clase de Dios es el que tú crees. ¿Cuál es? ¿Es el Dios verdadero? ¿O es un Dios que te da a ti lo que tú quieres, que te complace, que te satisface lo que tú deseas? ¿Es el Dios popular que ahora se predica en muchos lugares? ¿O quién es? Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Salmo 50, 21. Salmo 50, 21. En este primer punto que vamos a hablar acerca de la verdad del Evangelio, vamos a pasar bastante tiempo porque esto es lo esencial y lo fundamental para hablar acerca de unidad. Salmo 50, 21. Dice así: estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahora quiero que pongas mucha atención en esto. Dios está hablando y dice, muchas veces el hombre piensa que Dios es como nosotros. Pues bueno, Dios va a actuar con misericordia al final de cuentas con todos. No importa qué clase de vida llevemos. Igual Dios es bueno. Yo haría eso con otras personas. Yo no sería malvado para enviarlas a un infierno eterno. Las Escrituras declaran que no, que Dios no es como nosotros. Dios no es perverso como nosotros. Él es soberano sobre sus decisiones. Y ayer estábamos viendo acerca de la justicia de Dios. Cada cosa que Dios hace, lo hace con justicia. Cada cosa que Él hace. No podemos ni siquiera nosotros asemejarnos a Él. Una de las cosas que yo siempre batallo con muchos de mis compañeros que tienen esa ideología. Ellos dicen, pero nosotros somos creados a imagen de Dios y semejanza. Y es cierto, y se encuentra en las Escrituras. Pero si tú recorres unos pasajes más allá, te vas a dar cuenta que Adán pecó, toda la humanidad en ellos. Y dice después de eso que los hijos de Adán fueron a la imagen y semejanza de Adán. Tú, ahí donde estás sentado, las personas que están allá afuera, cada uno de ellos está en ese estado, perdido totalmente. Esa es su condición, esa es nuestra condición. El Dios de este día es un producto del sentimentalismo que no es soberano, que simplemente se sujeta a su creación. Ese es el Dios que se está presentando. Podemos ver también en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 29. Primera de Crónicas, el capítulo 29, versículos 11 y 12. Y vamos a ver un poquito acerca de la soberanía de Dios. Primera Crónicas 29,
11 y 12. Dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Te has puesto a pensar que en este mundo en el que vivimos no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo en este momento? ¿Quién es el que tiene el poder? Son los hombres. ¿Quiénes son los que mueven las cosas? Somos nosotros. Todo depende de ti. Todo depende de tu potencial. El potencial está en ti. Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Tú. Y no tiene nada que ver con Dios. Pero Dios dice que está incluso sobre todas las autoridades, sobre todos los reyes, sobre todas las potestades. Dios es soberano. Dios es soberano. Algo que tú no eres. Tú estás sujeto a Dios. Tú estás sujeto a Él. Simplemente podemos ir un poquito más allá en Segunda de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 6. Dice así: Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y esa es la idea que a muchas de las personas no les gusta. ¿Quién puede resistir a Dios? No puedes hacerlo. Yo no puedo resistirle, ni tú puedes hacerlo. Pero esta idea no les gusta a las personas, porque dicen: no, ese sería un Dios autoritario, sería un Dios malo. ¿Te das cuenta que cuando nosotros hacemos eso, aparte de que nosotros estamos comparándolo con nosotros, en ese momento que nosotros decimos que Dios no tiene la autoridad sobre su creación, entonces en ese momento Dios deja de ser Dios? Si Dios no puede tener control ni dominio sobre su creación, entonces no es Dios. Pero Dios es soberano sobre tu vida y sobre la mía. Él es soberano. Incluso Job reconoce en el libro que tenemos de él, en el capítulo 23, podemos ver en el versículo 13. Dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Te das cuenta? Dios hace lo que Él quiere. Ahora tú estás pensando como hombre, y tú estás pensando: oh bueno, Él va a hacer perversidades. No. Él es justo, Él es santo. Él hace lo que Él quiere, y todo lo que Él quiere es santo y justo. Cada una de las cosas que Él hace, la hace con justicia. Y lo hace con su carácter santo. Pero ¿por qué a aquellas personas, y a muchos, no les gusta la idea de que tengan que sujetarse a la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren vivir y quieren deleitarse en sus pecados. ¿Por qué no tú te sujetaste a Dios en principio? ¿Por qué cuando escuchaste el Evangelio por primera vez de alguna persona, tú no dijiste: oh, yo voy a correr a ese Cristo, sí, yo voy a seguirlo, yo voy a amarlo? ¿Por qué? Porque tu voluntad se resistía. Porque tu propia naturaleza te decía: no, yo soy mejor que Dios. Yo sé hacer mejor las cosas. Yo voy a seguir mi camino, no el que Dios ha determinado para mí. No voy a escuchar el Evangelio. Y al igual que en un momento nosotros éramos, muchas personas no quieren resistirse. Están resistiéndose a la voluntad de Dios. Y tú te das cuenta, posiblemente tú estás pensando en personas que están fuera de la iglesia. Pero ahora quiero que te pongas a pensar en personas que se encuentran dentro de la iglesia, y posiblemente tu vida
¿Te resistes tú a la voluntad de Dios? ¿Te cuesta a ti cuando tú encuentras en las Escrituras que hay algo en tu vida que no se conforma a la voluntad de Dios? ¿Tú te resistes? ¿Estás constantemente deseando hacer tu voluntad, complacerte a ti mismo, satisfacer tus deseos, en vez de buscar lo que Dios dice? Y es simplemente fácil darse cuenta de eso. Y yo te voy a mostrar un ejemplo. Cuando tú tomas cualquier decisión, cualquier cosa que tú hagas, buscas primero lo que Dios dice y te conformas a su voluntad. No simplemente en las cosas que tú haces afuera, pero incluso en la iglesia o la manera en la que tú vives. Buscas en las Escrituras y quieres saber lo que Dios dice para ti. ¿O tú eres más sabio que Dios y no necesitas buscar en su palabra? Tú eres más inteligente que Dios y tú sabes gobernarte a ti. Por eso cierras la Biblia y dices, ok, yo soy más sabio que Dios y voy a hacer conforme a lo que yo creo. ¿Cómo es en tu vida? Las decisiones que tú tomas, el actuar diario que tú tienes cada día. ¿Estás sujeto a la voluntad de Dios o es simplemente tu propia voluntad? Es por eso que no nos gusta la idea de un Dios que sea soberano y que tengamos nosotros que sujetarnos a Él, porque afecta tu voluntad. Si Dios es soberano, lo que nos queda a nosotros es sujetarnos a Él. Eso es lo que nos queda a nosotros. Ahora, yo sé que estamos viendo un poquito acerca del carácter de Dios y podemos hablar acerca de otros atributos, pero en especial yo quise hablar algunos de esos, de la soberanía, también de su justicia y su santidad, porque yo sé que acerca del amor de Dios, cada uno de ustedes puede hablar muchas cosas, pero son estos atributos los más descuidados. Y aparte nosotros tenemos un concepto errado del amor de Dios. Si tú entiendes su carácter, si tú te das cuenta que Él es justo, que Él es santo, que Él es soberano y que Él obra conforme a su carácter, su amor va a ser santo, justo, soberano. No va a ser como tú piensas que es, que simplemente permite una vida de pecado. Ese no es el amor de Dios. Dios ama la santidad, ama la justicia. Ahora quiero que veamos un poquito acerca de la verdad del hombre. Si Dios es perfecto, si Dios es santo y justo, entonces ¿qué es el hombre? ¿Sabes qué es? Y yo sé que esta palabra no te gusta mucho. No te va a gustar. Y muchas personas, si yo voy y predico quizá en una iglesia donde se predica un falso evangelio, voy a salir de ese lugar quizá quemado, o tal vez no voy a salir. ¿Por qué? Porque cuando tú tocas, en ese momento, ok, este es tu pecado, esto somos nosotros somos abominación. Si Dios es perfecto en su santidad. Y nosotros, desde Adán, cada uno de nosotros puede ver su condición. Lo único que sabemos hacer es pecar, es lo único. Delante de los ojos de Dios, cada uno de los hombres es abominación. Y si tú no me crees, vayamos a las Escrituras y veamos, por ejemplo, en el libro de Romanos, el capítulo 13, el versículo 10 y 12, ¿qué dice acerca de la bondad de los hombres? Hay muchos hombres buenos, ¿verdad? De aquí entre nosotros nos podemos levantar y decir, sí, todos los que estamos aquí estamos porque somos buenos en este lugar. Pero quiero que veas este versículo, ¿qué es lo que dice? Dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Quién de nosotros se puede levantar y decir, yo soy bueno? Ninguno. Y si tú ves a la luz de las Escrituras y te das cuenta que la verdad está clamando a gritos por cada uno de los pasajes, que el hombre lo único que sabe hacer es pecar y que se deleita en su pecado y no quiere ir a Dios. Podemos ver de la misma manera en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y te vas a dar cuenta que desde el principio, nuestro deseo es hacer el mal. Génesis capítulo 6.
Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que hay, dice, en el corazón y qué es de continuo? El mal. Cuando tú ves un pequeño ahí, tú no tienes que enseñarle a robar, no tienes que enseñarle a mentir, ni a ti te enseñaron a hacer esas cosas. Pero ¿cuándo aprendiste tú a hacer eso? ¿Tu padre te enseñó? A mí no, pero ¿cuándo aprendí yo a hacer esas cosas? Mi propia naturaleza demuestra quién soy yo. Y cada uno de nosotros puede recordar, si tú eres un hijo de Dios, puedes recordar en tu vida cómo eras esclavo de tus propios pecados, de tus pasiones, y hacías lo que tú querías. Esa es la verdad del hombre, esa es la verdad del hombre. Podemos ver que nuestra pecaminosidad está por todo lado. Y si nosotros somos pecadores, ¿qué es lo que podemos ofrecerle a Dios? ¿Qué es lo mejor que tú puedes ofrecerle a Dios? Es pecado. Y quizá para nosotros suena simplemente como una palabra, ¿verdad? Pecado. Pero cuando tú vas al libro de Isaías te das cuenta, y este es un pasaje que muchas veces usamos para evangelizar, en el versículo 6 del capítulo 64 dice, para Dios, ¿te has puesto a pensar realmente en lo que significa eso? Para Dios, lo mejor de ti, lo mejor que tú puedas entregarle al Señor, es un trapo sucio. Y ayer hablaba un poquito acerca de eso el hermano Eli. Eso eres tú. Eso soy yo. ¿Te das cuenta cuál es el error común que muchas veces nosotros caemos? ¿Por qué no nos vemos abominables? ¿Por qué en este momento cuando nosotros leemos las Escrituras muchas veces ni nos identificamos? ¿Por qué? Porque nuestro estándar de comparación es la persona que está al lado. Es la persona que tienes delante de ti. Oh sí, como yo voy a la iglesia y no digo tantas mentiras, digo menos mentiras que este amigo mío, o yo no soy tan pecador como él. Pero el estándar que nosotros tenemos es Dios. ¿Te has puesto a pensar? Toda la humanidad, al lado de Hitler, nosotros diríamos, wow, somos buenos. Él mató a muchas personas. Pero si tú y yo y toda la humanidad nos ponemos junto con Hitler y otras personas que han causado mucha maldad y nos ponemos delante de Dios, ¿sabes? Ambos vamos a quedar igual. Somos menos que bichos. Y todo lo que te estoy diciendo se encuentra en las Escrituras. Pero ¿te das cuenta que esta verdad no nos gusta? Si nosotros vamos y decimos eso allá afuera, va a venir mucha gente, ¿verdad? Se va a llenar este lugar y wow, aparte que es bonito, pues va a llenar este lugar. Hay muchos cristianos, mira, y dicen que nosotros somos abominables. Vamos ahí a la iglesia, Dios es soberano y nosotros somos como menos que cucarachas. Vamos, amigo, ¿sabías que eras menos que cucaracha? Ven a la iglesia. ¿Por qué es que esta verdad no le gusta al hombre? Porque de su propia naturaleza no quiere doblarse delante de Dios. No quiere. Y lo que te estoy hablando en esta oportunidad, hermano, y por eso es que quiero que pongas mucha atención, es la base y la esencia de la unidad. Si tú no entiendes esto, si tú no estás de acuerdo que tú eres pecador y que Dios es soberano, que Dios es justo, que Dios es santo y tú eres abominación, si tú no te das cuenta que tú debes ir a Dios en arrepentimiento y fe por quién eres tú, si tú no te das cuenta, ni siquiera has dado el primer paso. Y podemos hablar de muchos temas al respecto, y es lo que pasa muchas veces en las iglesias. Se habla de un montón de temas que se encuentran en las Escrituras, pero el tema principal, el tema esencial que se ha estado descuidando, y si tú eres pastor, pon atención en eso,
¿Qué es lo que tu iglesia mantiene que sea unida? ¿Es el Evangelio? ¿Es la verdad del Evangelio? Se encuentran en esa iglesia pecadores que se dan cuenta de su incapacidad y quieren doblarse delante de la soberanía de Dios y delante de su voluntad. ¿O qué es? ¿O es simplemente un sindicato? ¿Qué es? ¿Dónde estás manteniendo tú la unidad? Para que tú puedas preservar la unidad, para que nosotros podamos mantener la unidad, el primer paso y lo esencial es ser cristiano, es ser regenerado. No importa que yo en esta oportunidad te hable de qué tienes que hacer por la unidad. No sirve. Si tú no has nacido de nuevo, todo lo que estamos hablando estos días no tiene sentido. Pero lo que te acabo de exponer en esta mañana, acerca de quién eres tú, quiénes somos nosotros delante de Dios, quién es Dios. Si tú no le conoces a Él, este es el día que tú debes ir a Dios. Hoy es el día que tú debes correr a Dios. Cada vez que yo estudio un poco acerca del Evangelio, y digo un poco porque cuando tú ves en las Escrituras, si hay algo que es difícil de estudiar, pero al mismo tiempo paradójicamente sencillo, es como un mar profundo, es el Evangelio, es el Evangelio. Y cuando tú ves que Dios siendo justo y santo, sin pecado, sin mancha, y tú ves tu vida, ¿quién eres? Te das cuenta lo vacío que está. Cada vez que veo a Cristo y me miro a mí, me doy cuenta cuánto le necesito yo. Algo que cambió mi vida rotundamente cuando llegué a entender acerca de quién es Dios. Hubo un tiempo en mi vida que yo no era cristiano y mi vida se reflejaba de esa manera. No sabía quién era Dios. Y tampoco sabía quién era yo delante de Dios. Pero cuando en un momento Dios te da vida a ti, puedes ver tu realidad. Te das cuenta de lo perverso que eres. Te das cuenta que Dios es justo y santo. Todos los pasajes que antes para mí eran tan conocidos y los usaba como clichés, tuvieron sentido por primera vez en mi vida. Y cuando pude ver en un pasaje que es tan conocido para nosotros, cuando vamos a Romanos 5:8 y decimos, Señor, tú has mostrado tu amor con seres pecadores. Soy pecador. Pero eso se mantiene en tu vida. Todavía ves tu necesidad de Dios. Todavía eres dependiente de Él. O ya no le necesitas, ya eres más sabio que Él y vas a hacer tu voluntad. Para poder entender acerca de la unidad, nosotros tenemos que entender el Evangelio. El Evangelio de Cristo, la verdad de quién es Dios y quién es el hombre delante de Dios, es el primer paso. Algo que pasa cuando tú y yo conocemos el Evangelio y Dios nos da vida a nosotros, es que hay una nueva regeneración en cada una de las cosas que nosotros hacemos. En cada una de las cosas que hacemos. Puedes acompañarme en el libro de Efesios, en el capítulo 2, el versículo 1. Dice, vamos a leer, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Y pon mucha atención en este versículo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En un momento dado, cuando estábamos pervertidos completamente y haciendo lo que nosotros queríamos, dice Dios, les dio vida. Y la marca de que Dios les haya dado vida en un momento es que se va a ver en la consecuencia de su vida, en su andar. Y eso es lo que quiero que veamos en este momento. ¿Sabes dónde vamos a encontrar nosotros que tenemos unidad? Una vez que hemos conocido el verdadero evangelio, se va a reflejar eso en el mismo andar. Yo puedo decir que yo conozco, ok, ahora sé que Dios es soberano. Ahora sé que el hombre es pecador y perverso. Yo sé. Ok, voy a ir a esta iglesia porque me gusta, aquí predican más fuerte. Ahí no me gusta estar en las otras iglesias. Y voy. Y estoy ahí. Y comparto todas esas ideas. Pero en mi vida todavía no hay ningún cambio. Todavía sigo haciendo las mismas cosas que antes. Todavía me deleito en el pecado. Todavía sigo practicando todas las cosas que veíamos en la anterior predicación. Sigo deleitándome en eso. Me gusta chismear. Me gusta dañar a las personas. Odio a los que están alrededor mío. Me deleito en eso y estoy buscando hacer el mal. Aún dentro de la iglesia. ¿Te das cuenta que hay un problema, verdad? El hecho de que tú hayas escuchado buena doctrina, de que tú conozcas ahora la condición del hombre y la condición de Dios, no es garantía de que tú eres salvo. Y pon mucha atención en eso, porque a veces hemos caído en el error de decir, ok, ahora tenemos buena doctrina y conocemos esto y conocemos lo otro, y tenemos que estar agradecidos a Dios por eso. Pero si en tu vida todavía no hay cambios, todavía tú sigues teniendo el mismo estilo de vida, sigues practicando y deleitándote en esos pecados, y no hay arrepentimiento, y no te duele, no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Todavía estás muerto, todavía estás preso, estás esclavo del pecado. Y sabes, esto es mucho más grave, esto es mucho más grave. Porque hay mucha gente que está siguiendo ignorantemente, o sea, falsedades. Pero cuando tú has escuchado una doctrina sana, sabes quién es Dios, sabes quién es el hombre, pero aún así tú persistes en tu pecado. Tú debes temblar, debes tener mucho temor, porque un día te vas a ver delante de Dios y va a ser peor, va a ser mucho peor. Y el andar se refleja en el modo de pensar que nosotros tenemos, en el modo de sentir. Por ejemplo, podemos ver en el libro de Efesios, en el capítulo 1, cómo ha sido posible eso. El versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo fue esto de que ahora estamos unidos en Cristo? Dice, por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Selló, lo selló. Ahora estamos unidos con Cristo. ¿Qué pasó? Nosotros no creamos la unidad. No tenemos la capacidad de crear nada bueno. Todo lo bueno viene de Dios. Y Dios, por la obra del Espíritu Santo, nos une con Cristo. ¿Te das cuenta cuando muchas veces nosotros creemos que es por nosotros? Es como esta idea de que nosotros nos colgamos a Cristo. Pero como nos colgamos en nuestras fuerzas, obviamente en cualquier momento nos vamos a caer. Pero la obra del Espíritu Santo es que lo sella. Dios te sella. Y estás unido en Cristo. Ahora nosotros no es que creamos la unidad. Y por eso te vas a dar cuenta que en todas las cartas del apóstol Pablo, él va a decir, preserven la unidad, hagan esto, hagan lo otro. Pero él nunca dice, creen la unidad de esta manera. Porque la unidad existe con los verdaderos cristianos, con los regenerados. Y se nos manda a preservar la unidad.
Eso es lo que se nos manda. En el mismo libro, en el capítulo 2, el versículo 10, quiero que pongas atención. Y eso hablando del mismo andar. 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Dios nos salvó, que es el contexto de lo que acabamos de leer, Dios nos salvó, nos rescató. El Espíritu Santo nos selló en Cristo. Consecuencia directa, y dice que Dios mismo fue quien preparó esas obras, es que vamos a tener una vida diferente, un andar diferente, un andar diferente. Pero, ¿qué es la diferencia entonces en la iglesia cristiana cuando tú ves que hay cristianos que realmente están siguiendo y están amando a Cristo? Tienen un mismo espíritu, tienen el espíritu de Dios en sus vidas y se ve. Pero ¿qué pasa cuando tú ves que por otro lado hay gente que está deleitándose en sus pecados y está ahí? ¿Cuál es tu explicación? Está años ahí, está años y no pasa nada en sus vidas. ¿Cuál es la explicación? O no, hermano, es un cristiano carnal. ¿Por qué? Yo sé que es un cristiano carnal porque yo me recuerdo el día que él fue salvo. Yo estaba ahí. Cuando él pasaba por ahí el pasillo, ya estaba aceptando a Cristo. ¿Te das cuenta que nuestra unidad muchas veces está basada en simplemente un rito o una tradición que ni siquiera se encuentra en las Escrituras? Y nosotros decimos que somos cristianos porque, bueno, levantamos nuestras manos y pasamos al frente, pero la verdadera vida, que es genuina, se ve reflejada en cada acto. Y como vimos, sí podemos pecar nosotros, y como cristianos pecamos, pero hay una marca, hay algo que nos distingue y que constantemente se refleja, y es el arrepentimiento. Constantemente estamos arrepintiéndonos del pecado que tenemos. Y cada día podemos ver de una forma más grande quizá el pecado que ayer teníamos. Tenemos el mismo andar. Si tú ves una persona que no anda como Cristo, que vive como el mundo, que se deleita en las cosas del mundo, no hay dolor en su corazón. Tú le llamas hermano, tú le invitas, eres parte de él con actividades, disfrutas estar con ellos y tú nunca le hablas de su pecado. Tú no tienes amor para ellos, como acabamos de ver hace un momento. No tienes amor. Si tú te das cuenta que en el modo de vida que están al lado de los tuyos y en tu mismo modo de vida tú puedes pensar y darte cuenta, ¿cómo ando yo? Realmente se refleja la obra de Dios en mi vida. Realmente se nota, a pesar de mis luchas, a pesar de mis dificultades, se nota que Dios está obrando en mi vida. Se nota. ¿O qué tú puedes ver en tu vida? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Se encuentra la lucha con el pecado o ya te has conformado a la vanidad simplemente de tu mente? Tenemos un mismo estilo de vida que se refleja en la lucha contra el pecado. En el mismo libro de Efesios puedes dar simplemente una vuelta a la página. En el capítulo 4, en el versículo 28 al 32, va a mostrar y va a dar ejemplos claros acerca de la nueva vida, del nuevo andar. Dice así: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Te das cuenta que hay una diferencia en el estilo de vida? Ayer me deleitaba en mis pecados. Quería hacer lo que mi corazón me decía. Ahora examino muchas veces mi corazón que se inclina a lo malo, pero busco en la palabra de Dios lo que Él dice y me arrepiento y le busco y le sigo. ¿Estás tú arrepintiéndote constantemente? ¿Estás confesando tus pecados a Cristo? ¿Estás creyendo en Él? Porque si solamente estás limitando la unidad, y si tú crees, bueno, ahora soy parte del cuerpo de Cristo, porque voy a una iglesia, porque soy parte de los jóvenes, porque soy líder incluso en la sociedad juvenil, y hasta voy a ser diácono tal vez. Bueno, es obvio que soy parte del cuerpo de Cristo, pero si no hay un andar que se refleja en tu vida, no existe la unidad verdadera del Evangelio, porque el verdadero Evangelio va acompañado de una verdadera vida que produce frutos. Si no hay frutos en tu vida, si no los hay, tú puedes ver como en el libro de Mateo, en el capítulo 7, Cristo está hablando y Él dice, ok, vamos a saber cómo son las personas, si son de mí o no son de mí. Te vas a dar cuenta cómo son. Y para esto quiero que veamos unas pequeñas figuras y que tú tienes ahí en las hojas. Nosotros podemos decir fácilmente que creemos en Cristo. No es complicado. No me cuesta nada a mí decirlo en este mismo momento, ni a ti. Y podemos ver, por ejemplo, como en esa casa que está ahí, en esa construcción, la parte de abajo que dice la obra de Cristo, que es el fundamento de las construcciones no se ve, ¿verdad? Solamente lo que está ahí. Y tu vida es lo que yo puedo ver de ti. No puedo ver tu fundamento. Pero si tu fundamento es Cristo, tu vida obviamente se va a reflejar como una casa que está firme sobre la roca. Pero si tu fundamento es cualquier otra cosa que no es Cristo, en cualquier momento se va a caer. Tarde o temprano se va a ver reflejado quién eres tú. Tarde o temprano nosotros nos vamos a dar cuenta el estilo de vida que lleven nuestros hermanos, si se refleja al carácter de Cristo o se refleja más a un carácter de un hombre impío. Nos vamos a poder dar cuenta y el fundamento se va a ver en ese momento. Es imposible que yo tenga como fundamento a Cristo y esté deleitándome en este momento constantemente y no quiero arrepentirme y así persisto en mi pecado y persisto. Es imposible. Y quizá otro gráfico que nosotros tenemos para hacerlo más claro y que nosotros entendemos es de un árbol. Nosotros podemos ver un árbol ahí y que dé frutos, ¿verdad? Y Jesús utiliza este ejemplo y dice, el árbol bueno va a dar frutos buenos. El árbol malo va a dar frutos malos. Y da una idea más o menos así. Un árbol de higos va a dar mangos, ¿verdad? Es imposible. Es imposible. ¿Ok? Estamos bien. Un árbol de mangos da higos, ¿verdad? No. Es imposible otra vez. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es el fruto? No, el problema es la raíz. Si la raíz de tu vida es Cristo, si tu vida está fundamentada en Cristo, los frutos, a consecuencia de eso, van a ser frutos que van a reflejar el carácter de Cristo. El problema no es lo que tú haces ahora, el problema es la raíz. Nosotros podemos hablar mucho acerca de la unidad y que por esto tenemos que estar unidos y por lo otro, pero el problema no son los frutos que ya se están viendo de la desunión, no, el problema es la raíz. El problema es que muchas veces estamos buscando la unidad con gente inconversa,
Y como ellos no creen en el Evangelio de Cristo, como ellos no se sujetan a la voluntad de Dios, como ellos no les gusta tener un Dios que sea soberano, tenemos que buscar cualquier otra cosa para estar unidos. Ok, tenemos que hacer conciertos para llenar estadios, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, pero nunca hablamos del Evangelio y nunca hablamos de la verdad de Dios y quién es el hombre delante de Dios. Y por eso se puede manifestar el fruto de muchas personas que están siendo parte de grupos cristianos, que tienen mucha gente posiblemente. Y tú puedes ver su fruto. Y por eso muchas veces el mundo se ríe y se burla de nosotros, porque dicen, ahí están detrás de un hombre cristiano, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas. Cuando deberían decir, ese hombre, esa mujer, se nota que tiene algo diferente a mí. Y deberían odiarnos. Deberían, como vamos a ver en la siguiente plenaria, incluso hasta perseguirnos por eso. Que nuestra vida, que nuestros frutos van a ir reflejando eso. Pero te das cuenta que cada día es más común que más gente que no es cristiana se sienta bien cómoda en muchas iglesias. ¿Te has puesto a pensar por qué es eso? Y se siente genial ahí entre jóvenes y no hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Y el andar refleja eso. Si tú no tienes como base el verdadero evangelio de Cristo, es imposible hablar de unidad. Es imposible. El verdadero evangelio produce vidas verdaderas, vidas cambiadas, vidas transformadas. Ahora que hemos hablado un poco acerca del evangelio, ahora sí quiero darte algunas aplicaciones con respecto a la unidad y lo vamos a ver en el último punto. Como hablábamos en principio, cada vez están creciendo más y más movimientos. Puedo contarles yo que allá en Guatemala hay una iglesia que reúne más o menos como 7,000 personas en cada una de sus estudios, no sé, de sus cosas que hagan ahí. Y se reúnen como 3 o 4 veces al mismo día. Imagínate, 7,000 por 4 son 28,000 personas que están ahí. Y muchas veces, hermanos, muchas veces, con tristeza yo puedo decirles, he visto que cristianos, que verdaderos creyentes genuinos se sienten atraídos y están corriendo detrás de esas corrientes. No, ya llegó esta persona. Yo sé, él va a hacer muchos milagros. Y sí, yo tengo familiares enfermos. Y quién sabe, tal vez puede funcionar. Ya he probado con todo, pero yo sé que es un falso maestro, pero quién sabe. Y voy a ir a ver qué pasa, igual no pierdo nada. Y muchos están corriendo detrás de lo nuevo, de lo novedoso. Pero hermanos, el evangelio, que es la base de la unidad, no es algo novedoso para nosotros, ¿verdad? No es algo que nos llama la atención. Queremos que nos digan cosas lindas, que nos adulen, que no toquen para nada el pecado, no, que el pecado no lo hablen. Eso sí es malo, hermano, porque si no te vamos a despedir como al otro pastor que despedimos, ¿verdad? No hables del pecado. Eso sí está mal. No hables de eso. Pero incluso desde el principio ya se nos estaba advirtiendo y se encuentra en las Escrituras. Y Pablo le dice a Timoteo, en el libro de 2 Timoteo, nosotros podemos ver en el capítulo 4. Dice así, desde los versículos 1 podemos dar lectura. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Esa advertencia también y este mandato también es para ti y es para mí. Es para mí. Estamos conscientes de que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, donde una persona se para y dice que es cristiana y se le ocurre algo y dice, bueno, esta es la nueva revelación de Dios, ahora síganme. Y muchos empiezan a seguirle, muchos. Pero nuestro llamado que nos hace Dios a nosotros no simplemente es estar conscientes de ellos, pero Él dice, ok, ellos van a hacer eso, pero tú vas a hacer otra cosa. Tú vas a predicar el verdadero evangelio. Tú vas a evangelizar con la verdad de Dios. Tú no vas a ir a engañar a las personas. Tú no vas a ir llevando buenas noticias de que el hombre, wow, es lo máximo para Dios y que Dios sin el hombre está llorando y que no sabe qué hacer sin el hombre. No, no, no. Nosotros predicamos las Escrituras. Hay una diferencia entre nosotros. Si hemos nacido de nuevo, si hay fruto genuino, nosotros vamos a defender la unidad, pero la unidad del Evangelio. Del Evangelio. No podemos partir de otro lado y debemos tener mucho cuidado con estas personas, porque van a ser muchos los que van a ir detrás de ellos, muchísimas personas. Y tú tienes el llamado también para advertir a otros. Yo sé que es posible que tú conozcas personas que son parte de estas iglesias, pero tu labor, es fácil decir, sí, yo sé que ellos están perdidos, ok, está bien, yo tengo la verdad. ¿Cuál es tu labor con ellos? ¿Estás hablándoles del Evangelio? ¿Estás predicándoles la verdad? ¿O simplemente ya te has conformado? Sí, ya estoy yo con la verdad, ya estoy salvo. Y ellos que se pierdan ahí, bueno. No, no, no. Si Dios te ha salvado a ti, si eso se va a reflejar en tu carácter, el amor por los perdidos y el amor por estas personas que se están engañando. Te das cuenta, muchas personas en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, se están yendo al infierno. Se están yendo al infierno y muchos de ellos son tus familiares, muchos de ellos son tus amigos. Y tú que conoces el Evangelio, que estás despertando ahora, ¿qué estás haciendo? Predicas la verdad, basas tu unidad en el Evangelio, porque tú puedes decir, ok, sí, aquel es hermano, yo también soy hermano, porque nosotros vamos a iglesias. Eso es algo ilógico. Debes tú ver y basar la unidad en el Evangelio. Si no hay comunión en el Evangelio, en la verdad del Evangelio, tienes que empezar desde ahí. No puedes ir saltando las ramas por otros lados, no. Tienes que ir directamente a la raíz. Y es lo que muchas veces no se hace. Dentro de las iglesias, ¿qué pasa como pastores? Los hermanos están viviendo como incrédulos. Y nosotros les decimos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Voy a predicar la palabra bien fuerte. Y digo, haz esto, haz lo otro, hermano, haz esto, haz lo otro. Está mal que hagas eso, está mal que hagas lo otro. Pero te das cuenta que muchas veces nosotros como pastores no atacamos la raíz. El problema, como habíamos visto hace un momento, no es lo que ya se está manifestando, sino son los frutos. Debemos ir directamente y confrontarles con la verdad del Evangelio. Estamos pidiéndole muchas veces a gente inconversa que se comporte como cristiano. Y por eso tenemos tantos problemas todo el tiempo, que andamos ahí peleando por un lado y enojándonos por otro lado. Porque son inconversos muchos de los que están dentro de nuestras iglesias. Pero tú, como estás escuchando, tú predica la verdad. Hay hombres que van a hacer lo que quieran y ellos pueden hacerlo porque ellos no conocen a Dios. Pero tú si le conoces, si has probado, si has palpado la verdad, tú no. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Y tú vas a predicar la verdad. Porque es la única forma de que sean salvos. No hay otra, hermano. Si hubiera otra, yo te la daría. Pero en las Escrituras nos reflejan, a través de ellas, que solamente es cuando el hombre puede ver su impiedad delante de Dios y reconocer quién es Él y doblarse delante de Dios. Y yo te animo a ti.
Yo te animo, ve por esas personas, ve por ellos, porque yo sé que hay muchos inconversos en todo lado, pero hay gente que está en las iglesias que debe ser también rescatada. Podemos ver otro punto, y que es a veces algo que nosotros estamos descuidando. Está bien, vamos a proteger de otros, pero también cuídate tú. ¿Dónde estás basando tu unidad muchas veces? ¿Estás basándola en el Evangelio de Cristo? Solamente puedes mirar a tu alrededor y decir, ok, ¿quiénes son mis hermanos? Las personas que yo tengo confianza. ¿Estamos basados en la verdad del Evangelio? Eso es aquello que nos une. ¿Dónde están tus relaciones centradas? ¿O están con personas impías? Y tú no les dices nada. Bueno, al final de cuentas, pues, Dios puede hacer la obra, pero un momento. Dios va a hacer la obra, pero también ha establecido los medios por los cuales los va a hacer. Y no es descuidando o dejando de lado el Evangelio. No haces ningún bien a ninguna persona, simplemente le estás causando daño porque estás ocultándole la verdad. Cuando deberías tú ser la primera persona que todo el tiempo tu vida y tus palabras sean de confrontación, no por la perversidad, sino porque se ve el andar genuino de Cristo. Y te das cuenta cuando tú muchas veces, o las personas, o estos pastores falsos, están negociando lo esencial para crear una unidad falsa. Somos igual que el diablo cuando hacemos eso. ¿Quién es el engañador? ¿Quién utiliza falsedades? Es el diablo. Y muchas veces estamos utilizando la falsedad para crear la unidad. Pero un momento va a ser revelado, va a ser revelado. Y tú debes temer a Dios. Para mí en este momento explicarte todas estas cosas, yo sé que para mí mismo es un desafío y es un reto, y en el nombre de Dios vamos a hacerlo. Pero no te quedes tú en eso, no te quedes, bueno, ya escuché, es una prédica igual como las otras prédicas y ya está bien. No, todo lo que estás aprendiendo aquí y la verdad por la que estamos unidos en este momento, y el título que tenemos de la conferencia, Gracia y Verdad, no es para que se quede en este lugar. Si vamos a ir a defender la verdad y vamos a morir, es porque somos parte del cuerpo de Cristo y creemos en Él, creemos que hemos sido hechos partes ahora de este cuerpo. Y lo que se nos manda no es simplemente, bueno, ahora ve a tu iglesia y lee y ya está. No, ya has escuchado estos días qué es lo que tú debes hacer, ya has escuchado. Y yo te animo que examines tu vida, examines tu corazón, porque ninguna de las cosas que estamos viendo, ni la unidad, van a poder ser parte de ti si tú no has nacido de nuevo. Y creo que en cada una de las diferentes conferencias tú estás escuchando eso. El primer punto esencial para cualquier cosa es ser genuino, es ser un verdadero cristiano. Y si estás aquí hoy, no es casualidad. Dios te ha traído aquí para que tú puedas pelear por esta verdad. Y si hay algo que vamos a dar nuestras vidas, podemos estar en desacuerdo en otras cosas, pero en esto no. Hay cosas esenciales y es la verdad del Evangelio. Quiero terminar diciéndote algo que decía un gran hombre, un gran predicador, un hombre de Dios. Él decía, prefiero estar dividido por la verdad que unido por la falsedad. Y si tú vas a romper relaciones por amor a Dios, por amor a la verdad, por amor a Él, que sea así. Pero no seas parte de la falsedad y el engaño de Satanás de crear una unidad falsa que no se centra en el Evangelio. Te invito a que te pongas de pie y oremos al Señor. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das de compartir, Señor, tu palabra. Señor, yo sé que soy débil, Señor, pero tus palabras son fuertes. Y tu palabra es verdad, Señor. Queremos, Señor, vivir para ti. Queremos mantenernos unidos en la verdad del Evangelio. Es lo único que puede unirnos, Padre eterno. En ti hemos sido
hechos un solo cuerpo, Señor. Y tú nos has mandado a predicar esta verdad. Señor, conocemos muchas personas que están perdidos, que están bajo el engaño y están viviendo una falsa unidad que se centra en el hombre. Pero hoy, Señor, te rogamos que puedas darnos la compasión y el amor y darnos más temor por ti que por los hombres para dar nuestras vidas, Señor. Tanto ha sido, Señor, el precio que tú has pagado por nosotros. Cuán grande, Señor, ha sido tu amor. Que no importa ni es suficiente, Señor, cuánto demos por ti. Jamás, jamás será nada en comparación con lo que tú has hecho. Queremos mantener la unidad, Señor, pero una unidad que se centra en la verdad. Te ruego por cada uno de los hermanos que están acá. Y si alguien no te conoce, Señor, dale vida, por favor. Concédele arrepentimiento y fe en ti, Señor. Que cada una de las palabras que ha escuchado, Señor, sean para ellos de gran bendición, que sean de vida. Te ruego por cada uno de nosotros que nos guardes, porque estamos en un tiempo muy difícil, pero confiamos en ti, Señor. Mayor, Señor, es nuestra recompensa, es la vida eterna. Descansamos en ti y en tus promesas, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.